Antecedentes de la jurisdicción constitucional del Perú. Para entender cabalmente el tema a desarrollar, vamos a vincularlo con los antecedentes constitucionales y legales de nuestro país. Asimismo, se complementará con algunos acontecimientos históricos nacionales. En 1823, en medio de la Guerra por la Independencia Hispanoamericana, el Poder Constituyente elabora la primera Constitución de 1823 del Perú, del cual tiene un carácter transitorio y esto no le dedica la importancia debida al control constitucional. Sin embargo, en esta se sentan las bases de un control político de la Constitución por parte del Parlamento. Respecto a esto, aquella atribución dada al Parlamento no fue nula. Sí ocurría, pero de una manera silenciosa, siendo uso de los mecanismos legislativos para derogar, modificar o dejar sin efecto cualquier norma, pero nunca cuestionando la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus propias normas. Tal como lo expresa Karl Weinstein, filósofo alemán considerado el padre del constitucionalismo moderno, señalando que resulta absurdo dar facultades al propio Congreso para que controle la constitucionalidad de sus propias leyes, lo que era como encomendar a unos conejos que sean guardianes de un jardín de zanahorias. A partir de esta, se desarrollarán las demás constituciones del 26, 28, 34, 39, 60, 67, 1920, hasta llegar a la Constitución de 1933, donde se presenta un cambio sustancial en el control constitucional. Esta Constitución fue la 10ª Carta Política de la República del Perú, promulgada en 1933 bajo el gobierno del presidente Luis Sánchez Cerro. En esta se crearán dos niveles de control constitucional y de la legalidad. El primero es el control del sistema político ejercido por el Parlamento y el segundo es el control judicial para dispositivos menores a las leyes. A pesar de ello, no se desarrollaba una verdadera jurisdicción constitucional. En el Código Civil de 1936, en el título preliminar artículo 21, para una revisión judicial de las leyes, señalaba que, cuando hay incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se prefiere a la primera. Esta norma, a pesar de ser válida, no era eficaz, porque no cumplía en los diferentes juzgados. Domingo García Belaúnde, jurista, constitucionalista y catedrático universitario peruano, afirma que cuando aquel principio era invocado, se le arguyeron contra ella 3 tipos de argumentos, en los cuales vamos a señalar a continuación. El primero, se decía que tenía un carácter muy general y que ésta no se encontraba debidamente reglamentada. El segundo, que se trataba de un principio de aplicación en el derecho privado y no en el derecho público, en donde frecuentemente encontrábamos este tipo de violaciones en la norma. Y el tercero, esta podía ser exceptuada por otra posterior. Dicho todo esto, este principio era usado con cualquier cosa, no garantizando su aplicación en el derecho. A partir de un gobierno militar en el año 1963, este principio es reglamentado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo como un requisito y obligatorio en su cumplimiento en los diferentes juzgados. Además, el Poder Judicial se le incluye la acción de responder en violación de los derechos que reconozca la Constitución o las leyes. Hasta antes de la Constitución de 1979, la jurisdicción constitucional orgánica estuvo prefigurada en las diferentes disposiciones normativas, como por ejemplo el habeas corpus, convirtiéndose en garantía constitucional en 1860, la acción popular en 1933. Con la Constitución de 1979 toma relevancia el control constitucional, por lo que se crea y asigna al Tribunal de Garantías Constitucionales, teniendo la jurisdicción de conocer y resolver en instancia única dichos procesos de control normativo de la Constitución. Posteriormente, las diferentes garantías constitucionales o disposiciones normativas para el control constitucional que se fueron desarrollando en la historia jurídica de nuestro país se irán incorporando a la Constitución de 1909 y finalmente llegando así a la actual Constitución de 1993, y en la cual
Aquella institución se llamará Tribunal Constitucional. El Tribunal de Garantías Constitucionales es el órgano de control de la Constitución Política del Perú de 1979. Esta fue establecida a través de una asamblea constituyente de 1978 a 1979, en donde participaron figuras como Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Ernesto Laiza Grundy, entre otros. El militarismo en América Latina. El militarismo cobró fuerza en muchos países latinoamericanos ante el fracaso de los débiles e incipientes gobiernos elegidos por el voto popular. La década de los años 60 y 70 estuvieron marcadas en América Latina por la presencia y hegemonía de gobiernos militares. El Perú no fue ajeno a esto, puesto que en el año 1968 a 1975, un gobierno militar que derrocó al entonces presidente de la República, don Fernando Belaúnde Terry, bajo la dirección del general Juan Velasco Alvarado, se interpuso el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. El gobierno de Francisco Morales Bermúdez. El general Juan Velasco Alvarado fue derrocado por el general Francisco Morales Bermúdez en el año 1975, quien estuvo en el poder hasta el año 1980. Hubo desde entonces dos etapas marcadas que concluyeron con la convocatoria a elecciones. Primero para la conformación de una asamblea constituyente y luego para el gobierno que asumiría la dirección del país en el año de 1980, en donde fue elegido democráticamente el presidente Fernando Belaúnde Terry. En la década de los 70 y 80 van tomando fuerza las posiciones democráticas, estableciendo gobiernos basados en el voto popular y constituyendo estados de derecho. Esto es luego de que las distintas experiencias militares fueron fracasando en su intento de resolver los problemas económicos del Estado. De esta manera, los constituyentes de 1978 se encontraron imbuidos en una posición democrática, en la redacción de una nueva constitución de un verdadero Estado de Derecho, en donde prevalezca el sometimiento de los poderes del Estado a la Constitución, sin olvidar un correcto sistema de control de la constitucionalidad de las leyes. Por otro lado, cabe resaltar que la Constitución de 1979 se basó en la defensa de los derechos fundamentales de la persona, es decir, una Constitución que afirma el Estado de Derecho. Y debido a las experiencias militares, se afirmaba el sometimiento de las Fuerzas Armadas a la Constitución, donde el Ejército del Perú, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea le debían lealtad a la Constitución. Y para asegurar la defensa de la Constitución, se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales, cuyas funciones empezaron en noviembre del año 1982. El primer presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales fue el magistrado Alberto Eguren Bresani, quien estuvo de presidente de 1982 a 1986. Por otro lado, el Tribunal de Garantías Constitucionales está en la facultad de dar respuesta y sentencia a las diferentes acciones de inconstitucionalidad, así como también a las diferentes causas como acción de amparo y habeas corpus. El Tribunal de Garantías Constitucionales está formado por 9 magistrados y estos se dan a través de un peculiar sistema de designación. De los 9 magistrados, 3 eran designados por el Poder Legislativo, 3 por el Poder Ejecutivo y 3 por el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, podemos afirmar que existía un déficit en el sistema. Recordemos que el Tribunal de Garantías Constitucionales se da en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry y del gobierno de Alan García Pérez. ¿Pero por qué se dice que trae un déficit en el sistema? Esto se debe esencialmente a la falta de independencia, también a la pobrísima producción jurisprudencial, en lo que se refiere a las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, para no perturbar la acción política de los partidos políticos. Recordemos que los magistrados eran elegidos por los funcionarios de los gobiernos de turno. Este déficit ya lo advertía el doctor Héctor Cornejo Chávez, miembro de la Asamblea Constituyente,
y proponía la siguiente, que 3 magistrados eran elegidos por el Colegio de Abogados, otros 3 por las facultades de Derecho, 3 por el Poder Judicial, 1 por el Poder Ejecutivo y otro por el Poder Legislativo. Sin embargo, esta propuesta no fue válida y se interpuso la propuesta de los constituyentes Mario Polaro Ugarteche y Javier Valle Riestra, en donde se estipula en el artículo 296 de la Constitución Política de 1979. Para ser magistrado del Tribunal de Garantías Constitucionales debía ser vocal de la Corte Suprema, es decir, haber alcanzado el máximo rango en el Poder Judicial. Por otra parte, debías tener una probada experiencia en la defensa de los derechos humanos y el periodo duraba 6 años y podía ser reelegido. El Tribunal de Garantías Constitucionales del Perú tenía jurisdicción en todo el territorio de la República del Perú, así como también se encontraba en la facultad de declarar la inconstitucionalidad parcial o total de las leyes, decretos legislativos, normas regionales o normas municipales. Por otro lado, el Tribunal de Garantías Constitucionales debía dar solución a las acciones de habeas corpus y acción de amparo una vez agotada la vía judicial. Es importante resaltar que las sentencias que declaraban la inconstitucionalidad de una ley no tenían efectos retroactivos. La derogación de leyes. Las normas emanadas por el Poder Legislativo, si se declaraban inconstitucionales, la sentencia debía ser comunicada al Congreso de la República. Y el Congreso de la República debía emitir una ley que derogue la norma inconstitucional. Sin embargo, si el Congreso de la República no emitía esta ley que derogaba la norma inconstitucional al cabo de 45 días, se sobreentendía que la norma había sido derogada. Por otro lado, la derogación de las leyes y de las normas que no han sido emanadas por el Poder Legislativo, el Tribunal de Garantías Constitucionales declaraba su inconstitucionalidad a través de una sentencia. Esta misma debía ser publicada en el Diario Oficial del Peruano y entraba en vigencia un día después de su publicación. El Tribunal de Garantías Constitucionales tenía como principal sede la ciudad de Arequipa, así como también su funcionamiento estaba regulado por la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales. Cabe resaltar que el 80% de los procesos constitucionales provenían de la ciudad de Lima. En el gobierno de Alberto Fujimori, el Tribunal de Garantías Constitucionales declaró inconstitucional 4 leyes, de las cuales 3 eran decretos legislativos y 1 era ley. Estas mismas leyes estatuían legalmente una radical liberalización económica, violatorias del constitucionalismo social consagrado en el texto político de 1979, motivo por el cual, con el autogolpe del 5 de abril de 1992, fue clausurado el Tribunal de Garantías Constitucionales. Esto se dio cuando era presidente del tribunal el magistrado Héctor Centurión Vallejo. Por otro lado, es importante resaltar que el Tribunal de Garantías Constitucionales de 1982 a 1992 dio 15 resoluciones de inconstitucionalidad, así como también se vieron 577 causas vistas en materia de acción de amparo y habeas corpus. El día de hoy hablaré sobre el Tribunal Constitucional. Principalmente debemos saber qué es el Tribunal Constitucional. Esta pregunta se puede contestar acudiendo al artículo 201 de nuestra Constitución Política, donde se establece que el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales. Además, es importante destacar que se fundó en el año 1980 y se encuentra sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica. Asimismo, es el único sistema de control concentrado que existe en nuestro país. Cabe decir que tiene como sede la ciudad de Arequipa, pero puede tener sesiones descentralizadas en cualquier otro lugar de la República. Es así que el Tribunal Constitucional
es el ente independiente encargado de la interpretación de nuestra Carta Magna, la cual es la norma jurídica suprema de nuestro país, que establece nuestros derechos fundamentales y la organización del Estado, lo cual quiere decir que cualquier decisión en materia constitucional que tome el tribunal debe ser acatada. Las decisiones que tome el Tribunal Constitucional se dan a través de sentencias, por lo cual es necesario acudir al artículo 204 de la Constitución Política, donde se establece que la sentencia del tribunal que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto. La sentencia del tribunal no tiene efecto retroactivo. Asimismo, al referirnos a la sentencia del Tribunal Constitucional, es importante hablar del precedente vinculante, que puede ser definido como aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto, que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general, y que por ende viene a ser el parámetro normativo para la resolución de futuros casos. Cabe decir que el Tribunal Constitucional expresa cuando una norma configura un precedente vinculante. Asimismo, el Tribunal Constitucional posee diferentes funciones o competencias, las cuales podemos rescatar del artículo 202 de nuestra Constitución. La primera función que tiene el Tribunal Constitucional radica en conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad, la cual es un instrumento procesal mediante el cual personas físicas o personas jurídicas pueden plantear al Tribunal Constitucional del Perú si determinadas normas jurídicas aprobadas por determinados poderes públicos son o no compatibles con la Constitución. La siguiente función del Tribunal Constitucional radica en conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Un ejemplo claro se da el 25 de noviembre del 2019, donde el Tribunal Constitucional dispuso la excarcelación de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, declarando fundado el habeas corpus interpuesto a su favor por su hermana Sachi Fujimori. La tercera función del Tribunal Constitucional radica en conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. Estos conflictos de competencia pueden suceder entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y finalmente el Poder Judicial. Asimismo, el Tribunal Constitucional está integrado por 7 miembros, que van a recibir el título de magistrados del Tribunal Constitucional. Cabe decir que son designados por el Congreso mediante resolución legislativa con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros. Los magistrados del Tribunal Constitucional que actualmente se encuentran ejerciendo son Ernesto Blume Fortini, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, Marianela Ledesma Narváez, la cual es la presidenta del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero Costa, José Luis Sardón de Taboada y finalmente Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Asimismo, para ser magistrado del Tribunal Constitucional se requiere, en primer lugar, ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio,
Como tercer requerimiento, ser una persona mayor de 45 años y haber sido magistrado de la Corte Suprema o fiscal supremo o magistrado superior o fiscal superior durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. La función de magistrado del tribunal es a dedicación exclusiva. Le está prohibido desempeñar cualquier otro cargo público o privado y ejercer cualquier profesión o oficio a excepción de la docencia universitaria, siempre que no afecte el normal funcionamiento del tribunal. Los magistrados del tribunal están impedidos de defender o asesorar pública o privadamente, salvo en causa propia de su cónyuge, ascendientes o descendientes. Les alcanza además las mismas incompatibilidades de los congresistas. Están prohibidos de afiliarse a organizaciones políticas. Cuando concurriera causa de incompatibilidad en quien fuera designado como magistrado del tribunal, debe cesar en el cargo o en la actividad incompatible. Si no lo hace en el plazo de 10 días naturales siguientes a su designación, se entiende que no acepta el cargo. Asimismo, no pueden ser elegidos miembros del Tribunal Constitucional, en primer lugar, los magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público que hayan sido objeto de separación o destitución por medida disciplinaria, los abogados que han sido inhabilitados por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la República, los que han sido condenados o que se encuentran siendo procesados por delito doloso, los que han sido declarados en estado de insolvencia o de quiebra, y los que han ejercido cargos políticos o de confianza en gobiernos de facto. Asimismo, ser magistrado del tribunal implica privilegios inherentes a la función, ya que no están sujetos a mandato imperativo ni reciben instrucciones de ninguna autoridad, gozan de inviolabilidad, no responden por los votos u opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo, también gozan de inmunidad, no pueden ser retenidos ni procesados sin autorización del Pleno del Tribunal, salvo flagrante delito. Mi nombre es Jonathan Huayta Ramos y en esta oportunidad explicaré sobre el control constitucional. Pues bueno, en esta parte lo clasifiqué en dos. Primero tenemos el control constitucional político parlamentario, cuyo control radica en el Parlamento. Y pues bueno, su objetivo es la verificación o la observación de aquellos actos o decisiones políticas que puedan contravenir a la Constitución. Por otra parte tenemos el control constitucional jurisdiccional. Este control radica en el Poder Judicial y por otra parte en el Tribunal Constitucional, cuya finalidad es la observación de tales normas o hechos que contradigan aquellas normas constitucionales. El control constitucional parlamentario político tenemos en cuenta que comprende aquellos actos de control político que tiene el Parlamento en relación al Poder Ejecutivo. Este Poder Ejecutivo, pues bueno, está limitado, está controlado políticamente por el Parlamento, por medio del control constitucional parlamentario, claro. Y esto permite que el Ejecutivo actúe conforme a la Constitución bajo los límites que se le imponen. Y además, como un claro ejemplo estaría en el artículo 104 de la Constitución Política, en el cual explica sobre los decretos legislativos. Y asimismo, también de que el Parlamento puede realizar juicios políticos o acusaciones a aquellos funcionarios que contravengan o realizan conductas que contravengan la Constitución. Pues bueno, el control constitucional jurisdiccional, como ya lo habíamos
explicado antes, el control radica en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional. Pues bueno, a diferencia del control constitucional parlamentario, cuyo objeto de control es las decisiones o actos políticos que realicen funcionarios, en este objeto de control del control constitucional jurisdiccional tenemos a las normas jurídicas. Y pues bueno, se comprende como un conjunto de recursos jurídicos para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales. Y además que se realiza un procedimiento de revisión de los actos de autoridad, es decir, las normas infraconstitucionales. También se procede a la invalidación de normas infraconstitucionales que contravengan a la Constitución. Pueden ser reglamentos, resoluciones, decretos o normas con rango de ley. Pues bueno, aquí clasificamos estos tipos de control constitucional jurisdiccional según el tipo de análisis, según el tipo de autoridad y según el tipo de infracción. Empezando por según el tipo de análisis. Pues bueno, tenemos por una parte el control abstracto y por otra el control concentrado. El control abstracto, pues bueno, se realiza un análisis estrictamente normativo, es decir, se cuestiona la inconstitucionalidad de las normas, pero más no el caso en concreto. Se realiza un análisis por abstracción y además los efectos de inaplicación son generales si se considera que una norma es contraria a la Constitución. Por otra parte, en el control concentrado tenemos en cuenta que se realiza un análisis de aplicación normativa, es decir, se cuestiona aquellas normas que se han aplicado en un caso concreto. Puede ser una ley que haya vulnerado un derecho fundamental a una persona, pero si este no vulnera el derecho fundamental del otro, se observa que solamente se aplica en aquel caso concreto. Por otra parte tenemos el segundo tipo de autoridad, tenemos el control concentrado, en el cual este comprende, como dice su nombre, el control concentrado está concentrado en un órgano especializado o ad hoc, en el cual en nuestro caso tenemos el Tribunal Constitucional y además este puede emitir sentencias de carácter general, es decir, si una norma es contraria a la Constitución, se puede derogar e inaplicar generalmente en el ordenamiento. Por otra parte tenemos el control difuso. Como dice su nombre, este control está difundido en órganos jurisdiccionales ordinarios como los tribunales y también permite que los jueces puedan resolver estos problemas de constitucionalidad. Y además, tales órganos solamente emiten sentencias que inaplican aquellos casos concretos, inaplican aquellas normas en casos concretos, más no erga omnes, o sea, no generalmente. Bueno, por el segundo tipo de infracción tenemos el control por infracción directa, en el cual se realiza cuando una norma infraconstitucional vulnera una norma constitucional. Esta norma infraconstitucional puede ser una norma con rango de ley. Pues bueno, el control por infracción indirecta se realiza cuando una norma infralegal, o sea, una norma que es de menos rango que la ley, vulnera una norma con rango de ley. Esta norma infralegal puede ser un decreto, resolución de otra índole. Bueno, en todos estos tipos los hemos agrupado en dos sistemas. Como ya lo hemos dicho, un sistema concentrado o europeo. En este sistema tenemos en cuenta que fue creado gracias al proyecto que impulsó Hans Kelsen. Pues bueno, como recordamos, Hans Kelsen es considerado el padre del Tribunal Constitucional, el cual prácticamente se tomó en cuenta después de la Primera Guerra Mundial. Por otra parte tenemos el sistema americano o difuso, en el cual, como hemos visto, se aplica el control difuso y el control concreto.
Y además ganó relevancia gracias al famoso caso Marbury versus Madison en 1803, a través de una sentencia emitida por el juez americano John Marshall, en el que prácticamente se tomó importancia el principio de supremacía constitucional. Pues bueno, nos preguntamos qué sistema o qué control constitucional jurisdiccional presenta el Perú. Pues bueno, el Perú presenta un sistema dual o paralelo, es decir que tanto el control difuso como el control concentrado pueden coexistir, pero sin mezclarse o desnaturalizarse. Tenemos como fundamento el artículo 51 sobre el control sobre la supremacía constitucional, el artículo 138 sobre el control difuso y el artículo 204 en el que explica sobre el control concentrado. Pues bueno, explicaremos a más detalle el artículo 51, en lo cual redactaremos ahora. Dice: la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Se estaría fundamentando la supremacía constitucional. Además, en el control concentrado tenemos, en el artículo 204, no tiene efecto retroactivo la sentencia del tribunal que declara inconstitucional en todo o en parte una norma legal. Y en cuanto al fundamento del control difuso, tenemos el artículo 138, que dice: administración de justicia, control difuso. De existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre todo otra norma de rango inferior. Gracias. Buenos días, mi nombre es Diego Alonso Sotomayor Marín y a continuación les diré mi conclusión del tema asignado, que es la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional va tomando relevancia a medida de que los derechos humanos se van fortaleciendo a nivel internacional. Asimismo, desde la creación de la primera Constitución de 1823, se van creando en el transcurso del tiempo diversas disposiciones normativas, de las cuales van a garantizar el cumplimiento del derecho constitucional. En su tiempo, en su debido tiempo, en el pasado, esta no tenía importancia alguna, o bueno, no se le daba importancia a estas disposiciones normativas o garantías. Actualmente sí, y justamente para ello se creó el Tribunal Constitucional, en el cual es un órgano independiente y autónomo encargado del control de la constitucionalidad de nuestro país. Podemos concluir entonces que el primer organismo en ser el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú fue el Tribunal de Garantías Constitucionales, institución vista y que regía a partir de la Constitución Política del Perú de 1979, que para mí, desde mi opinión, es producto de una serie de acontecimientos que surgieron esencialmente por las dictaduras militares, la violación a la democracia y al Estado de Derecho. En conclusión, el Tribunal Constitucional es el órgano autónomo supremo encargado de la interpretación y control de la constitucionalidad. Toma decisiones mediante sentencias y es el único sistema de control concentrado que existe en nuestro país. Cabe mencionar que lo conforman 7 miembros, que son elegidos por el Congreso mediante resolución legislativa. Asimismo, los magistrados del Tribunal Constitucional ejercen su función a dedicación exclusiva, y para ser parte de uno de ellos, se tiene que cumplir una serie de requisitos. Bueno, en conclusión sobre el control constitucional jurisdiccional, tenemos que tener en cuenta que el sistema peruano no es ningún control europeo ni difuso. Pues bueno, es un sistema dual en el cual estos dos controles, concentrado y difuso, coexisten siempre y cuando
no se entrometan en cuanto a su marco de control que ellos tienen. Dos ejemplos tenemos acá como por ejemplo, el Tribunal Constitucional cuando cuestiona, observa una ley en la cual considera inconstitucional, está ejerciendo un control concentrado porque lo realiza un órgano ad hoc, como es el Tribunal Constitucional, además de que aquel análisis es meramente abstracto y aquella infracción es directa, porque es una norma infraconstitucional que vulnera, pues bueno, la Constitución.